tardes, muy bienvenidos. Hoy es 1 de noviembre. Espero que anoche lo pasaran ustedes genial y que estén ya despejaditos para seguirnos hoy en el programa, porque tenemos muchas cosas que contarles. Casi ninguna buena, ¿qué quieren que les diga? Excepto que definitivamente ya las eléctricas han pedido que se prorrogue la vida útil de la central de Almaraz hasta junio de 2030 y que el Gobierno ha dicho, bueno, vamos a ver qué dice el Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, pues al final parece que la cosa va a salir, entre otras cosas porque les recuerdo que hay elecciones en Extremadura y sería ya, o sea, Gallardo y cerrar Almaraz y ya, o sea, apaga y vámonos. Entonces vamos a ver, va a intentar que esa prolongación de la vida útil de esa central, que está en Cáceres, pues por lo menos no le reste más votos de los que le restaría, por supuesto, un cierre que afecta a varias comarcas, empresas, familias, bueno, la vida de una comarca entera, donde hay, les recuerdo, alcaldes socialistas que están, por supuesto, en contra de cerrar Almaraz. Así que vamos a ver lo que ocurre, vamos a estar muy pendientes estos días de qué hacen definitivamente, qué hace el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene que hacer un informe para el Gobierno, y después qué decide el Gobierno, porque se ha echado en manos del Consejo de Seguridad Nuclear para que le salve la pelota de, ¿cómo es?, de la match point, ¿eh? Bueno, han salido varios datos económicos, no les vamos a marear con los datos, ya lo saben siempre, pero sí con la sustancia, y es los precios, pues que siguen subiendo. O sea, mientras en Europa se van conteniendo, digo, la media de la Unión Europea y en muchos países de la Unión Europea, aquí seguimos aumentando los precios. ¿Qué ha pasado? Pues la electricidad. Menos mal que los carburantes han bajado, porque la electricidad, esa que nos dijo Sánchez hace poco, que pero si he conseguido bajar la luz a no sé cuántos, bueno, pues sigue en el entorno de los 90 euros el kilovatio. O sea que, pues no sé si eso es bajarnos la luz, que venga de y se lo vea, y la prueba es que es lo que está machacando el IPC. También hablaremos del crecimiento de la economía, que sí, somos muy majos y muy buenos en el interanual y quizá también en el anual, pero hay varios países que nos pasan en crecimiento. O sea, no sé qué lío nos cuenta, pues Irlanda está creciendo al más del 10%. Pero bueno, estas son cosas de Sánchez, ¿saben? El de... no me consta. Pues a mí sí me consta. Me consta que tanto la AIREF como FEDEA han hecho esta semana dos informes muy importantes. Uno muy crítico de la AIREF por no tener presupuestos, pero que eso lo que significa es que no pueden mínimamente tener conocimiento de qué están haciendo con el dinero y con todos los ingresos que nos están sacando, y el de FEDEA, que habla de la pobreza en España, que afecta a millones de niños sobre todo, y además hace hincapié en cómo se está dando el ingreso mínimo vital. Bueno, esto y mucho más, y empezamos ya. Bueno, y hoy tenemos a Javier Santa Cruz y Fernando Quintero, Javier Santa Cruz, muy buenas. ¿Qué tal, Carmen? Bien, pues estoy bastante optimista, luego lo vamos a hablar con lo de Almaraz. Wow. Sí, eso, hay que estar Almaraz, hay que estar a que eso no se cierra ni vamos, ni muertos. Así pero es. ¿Tú sabes que mi padre participó en la construcción de Almaraz? ¡Qué bueno! Luego no lo cuentas, que es muy bonito eso, las historias personales, que son siempre muy agradables. Eso siempre, el periodismo era, siempre te decían, hombre, humanízalo, cuenta historias que le gusten, que te involucres. Yo tuve un redactor que se involucró tanto que decía, me dijo una vez en una noticia, en una entradilla, dijo, este mes hemos muerto 2.500 obreros en la construcción. Digo, hombre, tampoco te impliques, de la construcción, ni has muerto todavía. Tampoco te impliques tanto, es que le des un poquito un tono humano, Recuerda aquel mitinero que dijo, y para esto hemos muerto 1 millón de españoles. Exacto, pues lo mismo. Se ve que ya le copió porque yo te estoy hablando del Pleistoceno. Y sí, el tío se implicó tanto que se mató en el andamio. Bueno, los precios, porque nos preocupan los precios porque, señores, eso es que nuestro poder adquisitivo cada vez es menor.
es un impuesto con todas las letras. Y si a eso le sumamos que siguen sin deflactar la tarifa del IRPF, pues tenemos dos impuestos que están dañando a nuestra renta. Y ustedes lo saben, no tienen nada más que salir a la calle, ir a la compra, intentar comprar cosas y cada día el dinero les da para menos. Pues estos son los precios y estos son los impuestos. Que usted cada día tiene menos poder adquisitivo y que aunque le suban el sueldo, como lo otro sube más, pues apaga y vámonos. Con dos, además, elementos importantes. El primero, que también esta semana conocíamos, que es que no se mueven los tipos de interés en la eurozona, se mantienen en el objetivo del 2% y la presidenta del BCE está bastante cómoda en ese nivel, y eso significa que para países donde se puede producir un problema serio con la inflación, como es el caso de España, pues ya ahí el Banco Central no nos va a ayudar, no nos ayuda endureciendo un poco más la política monetaria, sino que incluso de ponerse a hacer algo sería lo contrario, pero tampoco es necesario. Y luego la otra cosa es que también precisamente el último dato publicado de inflación adelantada en la eurozona es del 2,1%, con lo cual ya estamos en un punto de pérdida de competitividad-precio de España frente al euro. No, bueno, y luego hay una cosa muy curiosa con el tema de la inflación, que es que como no está repuntando, o sea, la inflación está, porque la masa monetaria ahí está, porque se ha seguido alimentando la presencia de dólares y de euros en el mercado, porque se ha seguido inundando de liquidez los mercados. Tú hablas ahora mismo con cualquier asesor financiero y está pletórico. ¿Por qué? Pues porque la liquidez corre por todos los mercados de una manera extraordinaria y esto alimenta las subidas que parece que van a ser eternas. Estamos en ese momento que, igual que en 2008 parecía que nunca iban a bajar los precios de las viviendas, pues ahora parece que todo está en máximos y hay gasolina para que siga estando en máximos durante mucho tiempo. Pero hay algo que está en mínimos. Todo está en máximos, el IBEX, el ORT, todo está en máximos. Pero hay una cosa que está en mínimos, que es el dinero. El dinero cada vez vale menos. Vale menos, Y además se combina con unos estados, como Estados Unidos, como los grandes estados europeos, que lo que les pasa es que están hiperendeudados. Con lo cual, cada vez que el dinero vale menos, a los gobernantes les viene estupendamente, porque su volumen enorme de deuda se va reduciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Alimentando la pelota, porque los déficits siguen siendo cada vez más altos. Conclusión, para que no nos liemos con cifras y números. Economía para todos. Economía para todos. Que la inflación va a continuar. Que la inflación va a seguir robándonos en los bolsillos. Y que nadie tiene intención de parar esta rueda. Así que preparémonos, porque esto de momento no tiene visos de parar. Veo al Banco Central Europeo mucho más preocupado por instalar una moneda digital en 2029 que nos controle a todos muy bien, muy bien, muy bien en qué nos gastamos el dinero, que en cerrar el ciclo de la inflación. No, de hecho es que precisamente, por ejemplo, incluso cuando los tipos de interés estaban subiendo y llegaron a estar por encima del 4% en la eurozona, la cantidad de dinero que circulaba en el mercado seguía aumentando. Es decir, el dinero en circulación, no, salvo en unos pocos meses del año 2022, apenas se ha reducido. Entonces, ¿qué ocurre? Que además aquí hay un actor muy importante que hace de creador y de dinamizador de todo ese dinero en circulación que genera inflación, que es el propio Estado con el manejo del gasto y de los impuestos. Es decir, por ejemplo, la contribución que tiene el sector público y todos los fondos del sector público al crecimiento de la masa monetaria es el máximo histórico, es decir, desde que se creó el euro en el año 99. Entonces, es algo muy curioso, porque incluso aunque el Banco Central Europeo hiciera algún esfuerzo en materia de contención y de intentar mantener los precios a raya, tendrías todavía como política expansiva la fiscal, ¿no? Porque aquí seguimos tirando como pólvora del rey. Entonces, la composición de esas dos cosas ahora es perjudicial, sigue siendo perjudicial para el bolsillo de cualquiera de nosotros, y que estamos además a unos días de que sepamos cuál es la referencia del IPC para hacer la renovación de pensiones del año que viene, y cuando pensábamos que a lo mejor finalizábamos el año en torno al 2,6, incluso el 2,5 en la versión más optimista, pues a ver ahora si el 2,7 o el 2,8 eso en peligro. Vamos a seguir, porque hay mucho que comentar, porque también han salido los datos del tercer trimestre del crecimiento de la economía, del PIB. Entonces, hemos empeorado.
o sea, hemos crecido menos de lo que, no solo de lo del trimestre anterior, sino también de lo que se esperaba. 0,6. Bueno, entonces ya sabéis que Sánchez también cuando no se acuerda de nada, de esto sí se acuerda. Y nos repite, y nos repite, y nos repite que somos el motor, que somos los que más crecemos. Bueno, no sé, Eurostat ha hecho públicos los datos del tercer trimestre. Suecia ha crecido un 1,1, es el mayor incremento. Portugal el 0,8 y Chequia el 0,7. Bueno, pues tampoco seremos tanto el motor. Y en datos interanuales, España 2,8, Irlanda 12,3, Chequia 12,7 y Portugal y Suecia 2,4. Hombre, pues tampoco podemos ser el motor de qué. O sea que sí, que va bien. Luego hay que entrar, como siempre entramos aquí, porque aquí no te puedes quedar con un dato. Porque hay que bonito el 0,6, hay que bonito el 2,8. No, bueno, pero ¿qué hay detrás? Pues detrás hay, por ejemplo, que las exportaciones están minorando el crecimiento, o sea, desastre total, porque si las empresas españolas venden menos aquí y encima no pueden vender fuera, pues la hemos arreglado. Que ha sido uno de los motores, y esto Javier se lo sabe muy bien, el sector exterior en España ha contribuido durante los últimos años mucho a ayudar a que el PIB esté creciendo. Se recuperara de la pandemia. Y tenía además una explicación muy clara y que se compadece con los datos y con el desastre que tenemos dentro de nuestra economía, y es que las empresas españolas y las empresas que operan en España han podido amortiguar el golpe que dio el periodo inflacionario de 2020 desde el verano del 21, pero sobre todo lo gordo en el 22. En el 22, bueno, pues ese golpe inflacionario lo pudieron soportar como reduciendo salarios. Por eso tenemos los salarios más baratos de la Unión Europea. Eso les hizo ser competitivos y eso les permitió poder ofrecer mejores precios a exterior, y por eso nuestro sector exterior ha ido funcionando muy bien. El hecho de que se gripe ese motor, el motor del comercio exterior, habla y mucho de los problemas en los que estamos. La gasolina que daban los salarios baratos se ha terminado ya. Y si se ha terminado ya esa gasolina, ya no nos queda nada. ¿Qué alfiler nos queda para poder sostener un crecimiento? El gasto público y la llegada de inmigración. No queda otra. Bueno, este trimestre hay que decir que, según los datos de la Contabilidad Nacional, ha habido ese trimestre tercero, pues un mayor consumo de las familias. Estábamos en pleno verano, quizás sí, se ha consumido algo más, y algo de consumo público y algo de inversión. O sea, está un poquito más diversificado que otros trimestres, pero hay que decir que un trimestre no hace primavera. Y aquí hemos estado contando que durante meses y meses o trimestres y trimestres el consumo público es el que ha estado tirando de esto y subiendo el PIB, que a lo mejor ahora por los gastos de defensa no le gustaría a Sánchez que el PIB fuera tan alto, para que el 5% del PIB pues no es lo mismo de un PIB que de otro PIB. Hombre, claramente. Ahora estaría diciendo, ¿para qué he dicho yo que crece tanto el PIB si ahora tengo que poner el 5%? Pero bueno, esa es la realidad, que han estado gastando como si no hubiera un mañana, y ahí siguen. Pues si llevan ya por 40 y pico mil millones el presupuesto ese paralelo que tú nos contaste el primero, que gastan sin ningún control, que después veremos cómo la IREF dice, si es que yo no puedo controlar nada aquí. Nada. O sea, no sirvo para nada. Ni la propia IGAE, cuando hace las ejecuciones presupuestarias cada mes, también tiene que poner ahí, claro, una serie de cosas en las que hay que estar alertas, ¿no? Porque la asignación que hacen de fondos y los cambios de unas a otras, muchas de estas cosas son absolutamente inexplicables, y entonces no sabemos ni por qué se hace, ni por si había otra alternativa o no había. Es decir, es que para eso es para lo que existe el control presupuestario en las Cortes Generales. Es decir, está para que no se puedan hacer cambios sustanciales de la política presupuestaria, que además están bajo una ley, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para que ese gobierno no haga lo que le da la gana y tenga un control de todas esas decisiones, tanto sean de gasto como de ingresos. Pero entonces, el Producto Interior Bruto. Sí, pero concretamente sobre el PIB hay dos cosas que también hemos ido comentándolas desde el verano, ¿no? Y una era que notábamos aquella sensación, que entonces era una sensación, pero que ahora se ha trasladado al dato, de que el verano había sido flojo. Es decir, habíamos tenido un verano donde especialmente el mes de agosto, pero también el mes de julio,
se notaba que teníamos algunas de las principales de los hoteles, claro, zonas turísticas de España, por ejemplo las islas o el caso también de algunas zonas de costa, habían disminuido, había restaurantes cerrados, había un incremento bastante, o sea, un incremento astronómico de los precios. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que concretamente de la parte del sector exterior, que es fundamentalmente turismo, o sea, que son servicios que se venden a gente que no vive en España, ahí es donde está una parte de lo flojo, ¿no? Del dato publicado, ¿no? Pero eso, o sea, que hay veces que las sensaciones, que aunque pueda pasar un tiempo y decir, oye, esto a lo mejor era simplemente pura una sospecha que no tenía visos de realidad, sí lo tiene. Es decir, tenemos como, o sea, necesitamos que continuamente el gasto en términos reales siga creciendo, porque en el momento en el que se frena, entonces las cifras empiezan a ser peores. Y luego la otra cosa rápidamente es que, a ver, no olvidemos que Estados Unidos, la mayor parte de la zona euro y una parte importante de los países a nivel global, incluso el conjunto, la economía global, está en una fase de desaceleración del ciclo económico. Es decir, lo que tenemos es tasas de crecimiento positivas, que siguen siendo positivas, pero son cada vez menores. Entonces, muy raro hubiera sido que España hubiera cogido y hubiera hecho una tendencia contraria, como la que sí puede tener, por ejemplo, Alemania, que está en la fase contraria, están intentando recuperarse y salir de la recesión, o el caso de otras, yo qué sé, de la India o de Japón o de otros países que están en fase de expansión. Entonces, nosotros estamos donde estamos, nuestros clientes son los que son en el exterior, tanto en servicios como en bienes, y por tanto no podíamos pretender que ninguno de las grandes incertidumbres y de los problemas que hay tanto en la geopolítica como en el comercio exterior, y dependiendo tanto de las exportaciones, no nos fueran a pasar nada, por mucho consumo público que le sigamos metiendo. Comentamos contigo, si te parece, porque más así diversificamos, también han salido los datos del paro en la Unión Europea, en la eurozona también. Y, como siempre, somos los campeones. Esto al gobierno le hace mucha gracia o le da igual, nos sigue vendiendo que son los campeones del empleo, los campeones de la reducción del paro, y eso que hay que tener en cuenta, que aparte que somos los primeros, los únicos que tenemos 2 dígitos todavía, no están contabilizados todos esos casi 800.000 personas, trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo, que son parados porque cobran el paro pero que no están trabajando. Entonces, y ellos los contabilizan como trabajadores. Entonces, bueno, pues resulta anecdótico y paradigmático, si quieres, Carmen, esto que comentas, que dentro de las cifras del paro en Eurostat, el gobierno que presume de ser el que más crece, el gobierno que presume de ser el que más empleo crea, siga siendo el gobierno que tiene las tasas de paro más altas de toda la Unión Europea, y los tiene pese a los maquillajes estadísticos a los que somete a esa estadística que, como siempre contamos, en Eurostat lo solucionan con un asterisco. Tampoco es verdad, no llaman a capítulo a nadie. No le dicen a Yolanda Díaz, vente aquí que no entendemos nada. No dicen nada de esto, ponen un asterisco y se acabó. Pero sí es cierto que en esas tasas de paro que se están poniendo en comparativa dentro de Eurostat, la foto en la que sale España sigue siendo la peor de todas. Y sigue siendo la peor de todas, como decimos, pese a que no entran los cerca de 800.000 fijos discontinuos en inactividad, no entran tampoco los famosos DENOS, los desempleados no ocupados que no están en actividad, que tampoco aparecen en las cifras oficiales. Un millón en total. Estamos sacando de la ecuación 1,5 millones. Pero es que sobre todo lo que no refleja esa estadística y debería reflejar es que cada vez el empleo que se crea en España es un empleo más precario y más temporal. Aunque se llame fijo, es temporal. ¿Por qué decimos esto? Porque si nos damos cuenta de la rotación de contratos desde el momento en que se firman y en el momento en que expiran, los famosos contratos cerilla, si nos damos cuenta que para crear 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social al año hacen falta más de 15 millones de contratos, si nos damos cuenta de que tenemos el mismo número de horas trabajadas pese a que estamos recibiendo más de 500.000 de personas cada año dentro del sistema, si nos damos cuenta de todo esto,
viendo las tasas de paro, dices, aquí no se está creando empleo, no se está generando estabilidad, no se les está dando unos empleos de mayor calidad a los españoles, todo lo contrario, lo que se está haciendo es precarizando de una manera brutal el trabajo y haciéndolo depender además de los necesarios pagos del paro, para que esos famosos fijos discontinuos que aparecen como empleados fijos dentro de las estadísticas puedan seguir cobrando cuando no están trabajando. Carlos Cuesta y yo siempre lo contamos. Carlos Cuesta y yo todas las semanas firmamos varios contratos y somos contabilizados como varios trabajadores. Es decir, pero así te salen tú eres 22... varios afiliados a la Seguridad Social cada mes. Claro, porque yo firmo un contrato y trabajo un día. Al otro día voy a otra productora y firmo otro contrato y me dan de alta y de baja. O sea, yo soy 1, 2, 3, 4, 5 al mes, todas las veces que firmo un contrato para hoy. Firmo y me dan de baja. Me dan de alta y me dan de baja. Me dan de alta y me dan de baja. Entonces me contabilizan todo el rato. O sea, hay 10 Carmen Tomás todos los meses que lo suman como si fueran 10 trabajadores nuevos. ¿Pero qué me estás contando, hombre? El pluriempleo, o sea, o la pluriactividad está subiendo de una manera espectacular. Porque además ellos mismos han obligado, que a lo mejor que me parece bien a lo mejor, a las empresas a las que vamos, que nada de facturas, que nos den de alta en la Seguridad Social. Entonces, ellos mismos han propiciado esa medida, pues, pero luego no puedes contabilizar 10 Carmen Tomás. Una vez Carmen, otras Tomás, otras Crobeto, ¿o qué me estás contando? O sea, pero no resulta un poco absurdo, de verdad, o decimonónico, llamadlo como quieras, que tengamos que llegar a esos extremos en los que se tenga que abrir un alta en la Seguridad Social a las 9 de la mañana para cerrarlo a las 11 del mediodía, un día y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, en lugar de, como se ha hecho toda la vida, tú eres autónomo, cotizas por lo que te da la gana, pasas tu factura, claro. se paga el IVA, se paga el IRPF. Si pues esas facturas no están exentas de pago de impuestos ni de que la Seguridad Social... Al revés. Pero si te están cobrando la Seguridad Social autónoma, bueno, pues no. Todo esto que redunda en más gasto para las empresas, más problema, más burocracia y también dentro de la administración más gente controlando todas estas. Claro, y eso sí, y unas estadísticas y mejorándolas, claro, y mejorando las estadísticas, porque ya os he leído un montón de veces y no lo voy a hacer hoy otra vez, como el propio Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social, en uno de sus informes advierte que no todos los afiliados son puestos de trabajadores. Trabajo. O sea, si es que lo decís vosotros mismos, ¿por qué luego me sumáis 22 millones? Bueno, además, eso es algo que era secular. Yo recuerdo, Carmen, cuando empecé con esto de la ecueña aquí, hace ya unos añitos en Libertad Digital, que venga, Luis Fer, a hacerte la noticia casi cuando era un becario, la noticia del paro y tal. La Seguridad Social es el dato importante porque son los empleos que se crean. Todas las afiliaciones que se han hecho son empleos creados y las afiliaciones que desaparecen son empleos que desaparecen. Bueno, pues gracias a Yolanda Díaz eso ya terminó. No es así. Todos son creados. Todos son creados. Las palabras han dejado de tener el sentido que tenían. Que eso pasa en todos los órdenes tristemente. ¿No? Pero como siempre hay algún funcionario que está en su sitio, escribió un día ese informe y yo siempre que puedo lo leo. Porque pues sí, señora. Es lo que hay dicho por vosotros mismos, o sea que no nos inventamos nada. Si hay que decirle a algún compañero que se empeña en los 22, perdona, de los 22 millones están incluidos los que, como tú, que te dan, ahora mismo te van a dar de alta y mañana de baja. Tú eres un empleado, o sea, 5 veces empleado. No me fastidies. Bueno, total. Víctor, vamos a lo nuestro también. Esto que tenemos tú y yo a medias. Sí. Bueno, cada semana les contamos las cosas tan interesantes que hace Banco Santander en productos, formación, ayudas, un montón de cosas. Pero hoy les quiero hablar de sus cifras, de sus datos y de su valor, que también es muy interesante, entre otros para sus accionistas y también para sus empleados. Y es que a 2 meses de que termine el año, Banco Santander se alza como uno de los valores más destacados del mercado. Desde enero, las acciones del grupo se han revalorizado casi un 100%, superando los 8,7 euros, y su capitalización bursátil alcanza máximos históricos por encima de 130.500 millones de euros. ¿Y qué significa esto?
Pues que Santander se sitúa como el segundo valor más grande del IBEX, solo por detrás de Inditex. Pero ¿cuál es la clave que hay detrás de esto? Se lo cuento. Se llama One Transformation, que es el nuevo modelo operativo por el que el grupo se organiza por negocios globales y no por países. Esto hace que la entidad genere mayores sinergias internas, optimice la gestión del capital y refuerce su capacidad de entrega tanto al cliente como al accionista. Y es que el atractivo del banco se sustenta en su sólida diversificación internacional, el aumento constante de su eficiencia operativa y una rentabilidad al accionista sobresaliente. Tan sobresaliente que hay recompras previstas por más de 10.000 millones de euros entre 2025 y 2026. Y si a todo esto le sumamos su avance en digitalización y medios de pago, entenderemos perfectamente que Santander se posiciona como uno de los bancos europeos mejor posicionado para un crecimiento sostenible. Bueno, hay que decirles una buenísima noticia. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre, eso sí, pero tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Este otoño no esperes al año nuevo para ponerte en forma con estilo, vistiendo una selección textil y artículos de las mejores marcas deportivas. Ahora tienes el 30% de descuento en una selección de marcas como Nike, Adidas, Puma, The North Face, Columbia, New Balance. Además tienes un 20% de descuento en las marcas exclusivas que solo encontrarás en el Corte Inglés. Ponte límite en el gym con la selección de ropa deportiva y complementos de Boomerang. Y si lo tuyo es perderte en la montaña y respirar aire fresco, pues tienes también hasta un 20% de descuento en una selección de artículos de Mountain Pro para los amantes de la naturaleza. Todo esto y mucho más en deporte, moda mujer, hombre, infantil, lencería, belleza, hogar, hasta el 30% de descuento, como les digo, en más de 600 marcas, solo hasta el 2 de noviembre, hasta mañana, pero hay mucho tiempo. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. ¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones y lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía. Movistar Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Bueno, hemos adelantado un poquillo de la preocupación que tiene la AIREF, que les recuerdo que es... se supone que es un organismo independiente, no se supone no, es un organismo independiente que se creó precisamente para fiscalizar las cuentas y no puede fiscalizar las cuentas porque no hay cuentas. Tampoco se viene quejando reiteradamente de que tampoco es que le ofrezcan datos de ningún tipo para hacer algún tipo de análisis. Lo que sí sabe el AIREF es que sin presupuestos seguramente no vamos a cumplir con los objetivos que nos ha fijado la Unión Europea. Como con todo, ¿pasará algo? Pues no sabemos, lo más seguro es que no. Pero ahí está la denuncia de la AIREF, que a mí me parece que hay todas las semanas que repetirlo, porque cuando se vaya Cristina Herrero, si todavía está Sánchez en el gobierno, pierdan toda esperanza de que sea una persona independiente. Mientras esté Cristina Herrero, por lo menos disfrutaremos de sus informes, que son pues un palo cada vez que lo presenta para un gobierno que no se deja fiscalizar, que la transparencia, o sea, es una cosa que no... Menos en los sobres de las ventanillas, que ahí sí que eran transparentes, porque se veía el dinero, eso decían ellos, lo digo de broma, porque vamos, hay que tener... las chistorras y hay que tener narices, decir que por eso son transparentes, por los sobres. En fin, que un gobierno que no se deja fiscalizar y que, como en tantas cosas, pues empieza a tomar ya un cariz un poquito preocupante de manejo de todo. Aparte es casi el único, vamos, estaba yo mientras hablabas, Carmen, haciendo memoria, diría que es el último organismo que queda con al menos apariencia de independencia. De hecho se llama Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que era la que presidía el propio Escrivá antes de llegar al gobierno. Bueno, ahora... pero en sus tiempos hacía unos informes, aunque fuera para meterse con Montoro, me da igual, pero sí, eran unos informes del carajo de aquí qué pasa con las subvenciones y con el gasto público. Pero ¿cuáles han sido los grandes organismos fiscalizadores de la acción de gobierno en materia económica? El Banco de España y la AIREF.
Sí, sí. El Banco de España ya ha dejado de serlo, porque ahora el señor Escrivá además está realizando su gran proyecto, que era que el Banco de España, convertir al Banco de España en un organismo de apoyo y ayuda al gobierno para llevar a cabo sus políticas, que era lo que él quería hacer. Así se lo confesó a amiguetes suyos antes de llegar al propio ministerio. Y además 6 años fijo. Ese sí que está 6 años fijo. Eso no vamos a cambiarlo. Han cambiado en el Instituto Nacional de Estadística, que no era un elemento fiscalizador, solamente era un espejo en el que trataban de reflejar la realidad en cifras, y ahora han decidido que ese espejo tiene que moverse y tiene que ser convexo o cóncavo dependiendo de lo que le convenga al gobierno. Y hay que recordar que se cambió precisamente al jefe del INE, porque a la señora Calviño no le gustaban los datos que estaban dando, y curiosamente después de ese cambio hemos tenido un montón de actualizaciones siempre de años positivo, pasados, nunca negativo. Curiosamente, casualidades de la vida, Carmen, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Por eso, siempre positivo. Han tenido. Entonces, el único que queda es la AIREF. ¿Qué ha dicho la AIREF? Oiga usted, yo estoy obligada por ley a presentar el informe sobre los presupuestos que no existen. Con lo cual estoy haciendo un informe sobre lo que creo que van a hacer sobre los presupuestos que ya están prorrogados porque no los han presentado. Entonces, bueno, no están prorrogados oficialmente, pero que todavía no se han presentado. Con lo cual, dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con muy muy bien dicho, que sin presupuestos no se puede fiscalizar, que la acción de gobierno que estamos viendo por encima del presupuesto, como mencionaba antes muy bien Javier, utilizando y abusando esos créditos extraordinarios, esos gastos extraordinarios que contempla la Constitución únicamente para momentos de extraordinaria y urgente necesidad, los están utilizando para absolutamente todo, disparando el gasto público muy por encima de lo que las propias cuentas lo necesitan. Es decir, lo que podría haber sido un dogal, o llamémoslo de una manera, un límite a un gasto público que tendrían que haber estimado ex ante, se ha convertido en una patente de corso para aumentar el gasto público como quieran con estos créditos extraordinarios. Ya, pero te voy a citar, porque te he citado ya varias veces, porque me parece muy interesante esto que nos contó Javier, y es que eso está ocurriendo porque están utilizando las normas laxas que se pusieron durante el COVID. Sí. Y nadie se ha preocupado de decir, oye, ¿y esto por qué no lo quitamos? Esto era del COVID. Oye, que estamos en el 25 finales y seguís utilizando esas normas que por supuesto os vienen de maravilla, porque así estáis estirando el chicle todo lo que os da la gana, no os fiscalizan, lleváis casi 50.000 millones, llevarán ya, porque al ritmo que van en cada Consejo de Ministros se gastan una pasta, que dices, pero vamos a ver, si no tenéis presupuestos, ¿cómo os estáis gastando toda esta pasta? Pues gracias a esas normas, ¿no es así? Ellos están gobernando con desde el punto de vista fiscal. Sin Parlamento y sin presupuesto, porque ¿qué dijo Sánchez? Que sin Parlamento, pues eso es lo que hay. Total, no, pero es que están gobernando, además, totalmente de acuerdo, pero es que está gobernando con una ley especial. Y entonces los gobernantes con leyes especiales, surgidas de unos momentos que eran duros, que era donde se necesitaba pues hacer cambios en las partidas presupuestarias, etcétera, y agilidad, pues 4 años después seguimos sobre una ley especial, y esto es gravísimo, y esto ni lo ha advertido la Comisión Europea, casi ni lo ha advertido ni la oposición. Ni la oposición. Con lo cual... Hubiera presentado una propuesta para cambiar eso, aunque hubiera salido o no y nos hubiéramos enterado todos. No, o directamente, vamos a ver, eso, cuando estos decretos se cambian, cuando desaparece la estricta y urgente necesidad por la que se tienen que hacer. Entonces, pero habrá que presentar algo. Tienes que presentar una proposición de ley, o sea, haz una cosa en las Cortes, ahora ya que oficialmente el actual gobierno de coalición ya no tiene mayoría parlamentaria, intenten ustedes presentar una proposición, de ley, tiene que ser, y que sea calificada, que se pueda discutir y que pueda derogar específicamente este punto, porque es darle al gobierno unos poderes que son absolutamente especiales en un momento en el que ya no hay ningún tipo de elemento que fuera especial. Y que los está utilizando. Hombre, y que los está utilizando de forma, todos los meses. De forma profusa. Claro, está abusando, efectivamente. O sea, la palabra es abuso de ese mecanismo.
mecanismo. Entonces, lo que llamábamos el presupuesto paralelo, claro, todos los meses vemos cómo va creciendo. Y entonces, ¿por qué crece? En parte porque puede hacer esos cambios de partidas, que son los que quiera y más. Por otra parte, porque la recaudación sigue creciendo a tasa de 2 dígitos, que esto es muy preocupante porque significa que estamos quitando recursos productivos a la economía para seguir alimentando el consumo público. Es decir, todo lo que está incrementándose el consumo público en el PIB, que es lo que se computa allá, y que desde el cuarto trimestre del 19 hasta el segundo del 2025 llevaba acumuladas una subida del 22% frente al 18% de las exportaciones y muy atrás, en torno al 6%, el consumo privado de la inversión. Entonces, lo que se hace es alimentar el consumo público vía incremento de 2 dígitos de la recaudación. La utilización espuria de las transferencias europeas, lo que viene por los fondos, tanto los Next Generation como el resto, y entonces nos encontramos con que ahora mismo están en la situación en la que cualquier gobierno, desde los reyes de las Cortes de León, cuando se le impuso la necesidad de que tenía que haber un presupuesto y que todos los años a las Cortes se tenía que llevar un presupuesto, pues es que la situación ideal la que tenían los dictadores romanos. Y esto es muy preocupante porque no hay ningún freno real a lo que se está haciendo como política presupuestaria. Hay una cosa, vosotros, de verdad, yo no veo, veo la tele lo justo, no mucho. Y lo digo porque veo poco la tele y solo veo que la mitad de los anuncios que veo son de ministerios. O sea, son el gobierno de España. Y digo, pero vamos a ver, eso cuesta un pastón, o sea, eso se estarán gastando cientos de millones de euros, cientos. Pero vamos a ver, si no tenéis presupuesto, cualquiera que no esté al loro dirá, pero estos tíos, si no tienen presupuesto, ¿cómo pueden gastarse tanto dinero en publicidad? Porque es que es todo, es que son todos los ministerios, todos, que ahora el condón otra vez. Da igual, o sea, la sanidad, la educación, la no sé qué, todo. De cualquier ministerio continuamente, o sea, llena la parrilla de las televisiones. Oye, eso cuesta un dineral. ¿De dónde están? ¿Por aquí? ¿De aquí? ¿Eso es urgente? ¿De urgente necesidad? Eso es estamos en una situación como en el COVID, que nos tienes que contar ahora que los chicos si ven porno, no sé qué, y que si los chicos, digo, en un momento en el que no hay dinero para nada. No, hombre, o sea, pero para que le acabas medios... de dar a la ELA ahora los millones después de 5 años, no el año pasado, no, 5 años que aprobasteis la ley por unanimidad, 5, y ahora le habéis dado el dinero, que ni siquiera le habéis dado todo lo que le habíais prometido. Pero, y te estás gastando el dinero ahora en el uso del condón, que es más antiguo. Vamos, por favor. Vamos a ser demagogos, que nos acusan a veces. Pues que le den. ¿Cuánto costaba el plan que la señora María Teresa Rivera descartó para ampliar el cauce del Barranco del Pollo y limpiar el Barranco del Pollo para que no pasara lo que ha pasado? 150 millones. 150 millones. 150 millones, ¿cuánto se gasta el Estado en publicidad? Pero hablando de esas normas que estáis hablando presupuestarias... Por cierto, Barranco del Pollo, que como haya otra dana, vuelve a inundarse. Por supuesto. Porque no se ha hecho absolutamente nada. Así es. Nada. Si este año hubiera llovido igual, hubiera vuelto a pasar exactamente la misma desgracia. Pero es que no nos olvidemos que esos poderes especiales, esa patente de corso de la que disfruta el Ejecutivo, no solo la utiliza para disparar el gasto y para gastar en lo que a ellos les apetezca, además con la excusa de que como llega el dinero de Bruselas, como llega el dinero de los fondos europeos... Sí, pero no era para gastar... todo. No era para todo. Pero es que no solo es eso, Carmen y Javier. Estaba tasado para lo que era el dinero de la Unión Europea. O sea, tasado. Es que me acuerdo de los 4 o 5 puntos. Digitalización, reindustrialización, que tiene que ver eso con la publicidad, que igual se lo están gastando hasta de los fondos europeos. O sea, es que de verdad. Es terrible. ¿Y Europa dónde está? Pero es que recordemos que además están utilizando todos los poderes que le otorgan esas leyes especiales para entrar en las empresas privadas, para participar en el boicot a determinadas operaciones empresariales. Lo que hemos visto con la OPA, BBV y Sabadell ha sido tela marinera, que es que tú, Carmen, que glosaste la OPA Endesa, sabes lo que fue, pero el nivel
el nivel de intervención que hemos tenido en esta ocasión ha sido hasta kafkiano, con consultas populares. Era muy parecida con algún elemento como lo del que ya se pasaron 4 roscas, lo de la consulta, pero ojo lo de la OPA Endesa, no vamos a hablar ahora, pero yo no sabría decirte que era fue más escandaloso. Esta ha sido más corta. Y en esta no ha habido ningún coche que pare al señor Oliu en la calle y le diga alto, soy del CNI, por eso te digo, o que entren en su despacho a ver si robaron ordenadores. Exacto. Lo que no sabían es que Pizarro no tenía ordenadores. Bueno, vamos con no sé si entrar en... Sí, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y así ya nos metemos de lleno en Hacienda, que hemos conocido 2 o 3 noticias esta semana muy, como siempre, muy alegres para los ciudadanos y muy... Bueno, que de esas que te dicen, ole, tú narices. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Lo hemos comentado antes, el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves hizo 2 anuncios importantes. Uno, que mantenía los tipos de interés en el 2% y 2, que ya prepara la primera emisión del euro digital en 2029, una vez que ya se ha adoptado la legislación necesaria para ello. Si los legisladores europeos adoptan el reglamento relativo a la instauración del euro digital en 2026, el Banco Central Europeo podría realizar un ejercicio piloto y operaciones iniciales desde mediados de 2027. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales deberían estar preparados para una posible primera emisión del euro digital en 2029. El Banco Central Europeo considera que la necesidad de un medio de pago digital público como complemento del efectivo es cada vez más urgente. No me digas, señora Lagarde, a medida que el número de pagos en efectivo disminuye. Entonces, bueno, la inflación, siempre se lo decimos, es el peor enemigo del ahorrador. ¿Sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, oro, inmobiliario, en fin, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. Bueno, vamos a tener mucho tiempo en otros días para hablar del euro digital, porque es un poco incomprensible que por un lado, lo que les voy a contar ahora, que nos quieran controlar el dinero que gastamos con las tarjetas, pero a la vez y también el efectivo, o sea, claro. Que tengamos algo de efectivo, o sea, ¿me quieren decir cómo se come eso? O sea, si yo tengo que comprar todo con tarjeta, usted me va a controlar hasta 25.000 euros. Mucha gente dirá, joder, eso es una pasta. Dice, hombre, depende, porque si tienes que pagar todo con tarjeta, hasta la barra de pan, vete sumando, y para mucha gente 25.000 euros a lo mejor es pues todo lo que gana el matrimonio en el año. Pues es que poquito le queda sin gastar con eso, porque por la transferencia que haga del piso y lo demás todo con tarjeta, porque es que ya vas al cajero y también te fiscalizan si sacas más de X siendo tu dinero. Entonces, pónganse de acuerdo, o sea, ¿el dinero es mío o de quién narices es? Bueno, no quería entrar en el euro digital, pero sí en esto. O sea, es que la agencia tributaria ha decidido vigilar todos los pagos que hagamos con tarjeta de crédito. Claro. O sea, que no podemos hacer más, si hacemos 25.000 euros al año, al mes o al año, espera que me he liado. Quiero recordar que es al año, o sea, las transacciones al pero año. Es que si es al año, pues toda España. Claro. O sea, quiero decir... Esos son las medidas que ellos llaman de microlucha contra el fraude fiscal, porque lo que hacen es, por ejemplo, sobre todo quieren entrar de lleno en los gastos de tarjetas por ejemplo, de almacenes, centros comerciales, de proveedores de servicios de pago que están vinculados, pues a aerolíneas o lo que sea, ¿no? Entonces, los establecimientos, eso es la parte que llamamos los establecimientos financieros de crédito. Y entonces eso es uno de los lugares donde
presumen, dicen que se puede rascar algunos euros, unos cuantos euros en materia de fraude fiscal, porque por cuestión de facturas o de periodificaciones del gasto, en fin. Ya como el Bizum y todo eso, ¿no? Igual que el caso de Bizum, de poner el límite también de que si pasas de determinada cantidad. Entonces, todo eso son cosas donde eso es lo que hace muchos años llamábamos y seguimos llamando la represión financiera. Es decir, por un lado, había una parte que la teníamos hace años, que era incluso la de los tipos de interés cero, ahora por lo menos no tenemos eso, pero toda la otra parte de control hasta el punto de que absolutamente todos tus movimientos estén controlados y vigilados, tengan una justificación. Por ejemplo, no hay más que ver en lo que nos vamos a meter las pequeñas empresas y los autónomos de aquí al 2026 con el Verifactu. Es que yo creo que todo está relacionado. Sí. Porque por un lado nos obligan a los autónomos y a las empresas a asumir esto del Verifactu, que es el código QR que tienes que tener básicamente para que cada una de las operaciones que hagas puedan reportar en tiempo real a Hacienda lo que estás haciendo. Esa es la factura electrónica, para enterarnos. Digo, lo que llama a la gente factura electrónica. Es la factura en tiempo real. Ya no tienes... luego tendrás que dar cuenta, pero a priori esto que hacemos todos los trimestres de coger todas las facturas, enviarlas a Hacienda y liquidar el IVA y demás, eso se va a hacer de manera automática. Claro, lo que necesita un Hacienda, programa. Lo que y necesita nosotros un Hacienda, programa. Claro. Y Hacienda lo que necesita también es cruzar esos datos ¿con qué? Con las tarjetas de los propios usuarios. Con lo cual, ahora Hacienda lo que quiere hacer es que el gran ojo del gran hermano que supone la agencia tributaria sea todavía más grande. El gran ojo de Sauron va a estar todavía más grande y va a estar encima de nuestras tarjetas. Sí. Por eso cada vez le gusta menos a los estados y a los bancos centrales que usemos efectivo, porque si usas el efectivo no entras dentro del radar de las empresas. Y dicho sea de paso, y te lo dejo aquí así de soslayo, España es uno de los todo países... menos el PSOE. Que sí que puede hacer usar efectivo. Claro, hay que jorobarse. Mira, ayer Con ánimo de lucro hicimos el editorial precisamente en eso. Quieren que dejemos de usar el efectivo, pero a ellos les encanta. A ellos les encanta. Ellos todos los meses gastos de 800, 900 euros a todos. ¿Cuántos cientos de millones, cuántos cientos de euros sacan del banco todos los meses para satisfacer esos pagos? 1 millón en varios años. En lugar de hacerlo por transferencia. ¿Dónde están las salidas de ese dinero? Eso era una mala. Pero mira, se va a jorobar, porque el Supremo ha impedido, impide a la agencia tributaria que te cobre intereses de demora y recargo. Y esto lo digo porque, atentos, porque ya mi amiga Pilar García Lagranja lo ha cantado en otra radio, amiga, o no sé. Que es lo siguiente. ¿A usted no le han devuelto... No le han devuelto lo que le tenían que devolver de la renta? Inmediatamente entérese si es por un error, porque le va a llegar una carta y como le llegue la carta, ya la multa no es del 5, es del 15, me parece. Es del 15. Entonces, sí, ojo, las multas del miedo. 2 millones de cartas del miedo que están ya... ¡piu! Así que, como mi amiga Pilar, se lo recomiendo. Entérese de si es uno de ellos, porque como le llegue la carta, la multa es el 10%. Por eso, pero vamos, si usted no ha recibido la devolución a estas alturas, algo pues lo tiene paralizado. Luego le va a llegar la carta esta, así que ojo. Y bueno, y ahora mismo muchos de nuestros oyentes estarán haciendo ahorro en estos días que hay que pagar el segundo plazo de la declaración de la renta. Pues toma, la cartita también. Siempre todo para facilitarte. O sea, en el trimestre en el que vas a estar un poquito más descansado, no. En el que tienes que pagar el segundo plazo. En el que acabas de pagar el IVA. En ese es cuando te mando yo la carta para jorobarte más todavía. O sea, es que es todo como a propósito. Además, hay una cosa con Hacienda y con estas sentencias del Supremo que a mí me da la risa en muchas ocasiones, porque una de las conductas habituales, no lo digo yo, lo dicen algunos de los despachos que están litigando con Hacienda, de la agencia tributaria, es saltarse a la torera básicamente todas las sentencias del Supremo. Entonces, en una primera instancia el inspector te lo pide con el recargo. Y si tú no dices nada, pagas el recargo. Si tú dices, ¿y por qué tengo que pagar el recargo si el Supremo te dijo que no?
le mandas la carta y dices, oiga usted, que el Supremo el otro día dijo que no me podía usted pedir el recargo, que se le ha olvidado. Y entonces el inspector dice, bueno, pero es que como otras sentencias de años anteriores nos dejaba, yo creo que puedo seguir pidiendo Vaya usted al el contencioso. recargo. Vaya usted y contrate un procurador para que le costará 2.000 euros para un... Y 2 o 3 años. Y 2 o 3 años. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones esta actuación que hace la agencia tributaria se salta a la torera este tipo. Y lo digo con conciencia propia porque yo lo he sufrido en mis propias carnes y lo puedo contar abiertamente. Hacienda, las sentencias del Supremo, bueno, pues pero acordaros de aquel magnífico ciudadano que en el año 88 reclamó y ganó que la renta se pudiera hacer separada. Sí, conjunto individual. Que estaba yo entonces en la Economía 16 y por supuesto fue portada varios días y fue un ciudadano que decidió que llegaba hasta el final por sus narices. Y así es como muchas veces se consiguen las cosas. Aquí tenemos a un buen ciudadano que es además entrenador de nuestro equipo, del Real Madrid, que le ganó gracias a llegar hasta el final y ganó. Y esto es, bueno, y otro compañero nuestro periodista, que gracias a él también está la sentencia, me parece que fue Miguel Ángel Aguilar, no fue Miguel Ángel Aguilar, fue alguien. Gracias a él, que tiene le pusimos el nombre, conseguimos también que nos consideraran en las distintas empresas, no sé cómo, bueno, total. Sí, que abrieran dentro del IAE, ¿no? Que hay que ir. Mira, hay que litigar. Mira, ¿por qué, por ejemplo, cómo es posible que los periodistas, por ejemplo, si escribes un artículo no tenga IVA o una conferencia y si estás aquí tengas IVA? Tenga IVA. O sea, pero soy periodista, que por cierto no hay un IAE de periodistas, somos toreros y artistas, un poco toreros y artistas. Sí somos, titiriteros, un poco somos, pero hombre, un poco de respeto. O sea, yo creo que ya vale, que se podrían haber inventado un numerito para el mundo de la comunicación. Déjate a ver si nos van a grabar más por ser periodistas. Bueno, te advierto que mi amigo Naranjo salió ayer por la noche, salió con una careta de payasete. Claro, porque ya si esto es el Senado es un circo y nosotros somos payasos y artistas, pues una careta de payaso. Las orejas de burro de Fernando Sánchez Dragó hace bastantes años. No, pero bueno, vamos, que no me quiero ir, venga, rápidamente, que no me quiero ir sin hablar de Almara. Que yo lo quiero decir porque tiene muchísima importancia y a veces pasa desapercibido. Esta semana en Libre Mercado hemos podido leer cómo en Nueva York se está ya empezando a hablar del sistema tributario español, que el socio de un grandísimo despacho neoyorquino, de este POE, ha dicho: el sistema tributario español es draconiano, agresivo, aberrante e impropio de una democracia. Y está muy bien que cada vez se alcen más voces y que el mundo empiece a tomar conciencia de las barrabasadas que se hacen en España desde la agencia tributaria. Bueno, no hay ya alguien que está peleando. Partner, que está, y de hecho creo, venga, pues ala. Creo que dentro de poco vamos a tener más noticias sobre el avance que está teniendo Amsterdam Partner en nuestro país. Es la única forma. Mira, pues hasta alguien tiene que llegar hasta el final. ¿Qué le vamos a hacer? Y si hay que poner le pongo algo de pasta ahí, pero aquí todos los días, cada avance que tengan, se lo contamos aquí. Por siempre. Supuesto, eso siempre. Bueno, lo comentaba yo al principio, las eléctricas formalmente han solicitado ya al Ministerio la prolongación de la vida útil de Almaraz hasta junio de 2030. ¿Qué ha dicho Agensen? Ha dicho que es que le tienen que pedir un informe al Consejo de Seguridad Nuclear y que a ver lo que dicen. Bueno, eso es lo preceptivo, que el Consejo de Seguridad Nuclear ahora se tiene que pronunciar, pero hay dos cosas que son muy importantes. Una es, en el mes de julio, el propio CSN fue el que remite la información a las titulares de la central, porque 2 años antes de que se produzca el cierre del primer reactor hay que enviar toda la documentación, iniciar el procedimiento, simplemente porque así está estipulado, con lo cual... Sí, como decimos aquí, no se le da a un interruptor y te vas. El último que cierra la puerta, ¿no? Tienes que hacerlo de esta manera porque es un proceso largo, costoso, complicado, con unos controles de seguridad muy importantes. Pero la cuestión más importante es que se ha presentado la solicitud de prórroga sin reclamar antes de que se haya derogado
la orden ministerial que establece que el plazo será de la última extensión e improrrogable de esta central nuclear, con lo cual lo siguiente que tiene que hacer el gobierno es derogar esa orden ministerial. Pero entonces, antes del informe del Consejo, es que se va a escudar en el Consejo para no derogar la orden hasta después. Pero debería hacerlo antes, debería hacerlo con independencia de lo que diga el CSN. Es que el CSN lo que va a decir, porque la relación que hay entre el CSN y las centrales nucleares es tan estrecha, es decir, están todos los días, es decir, es un trabajo diario y continuo el que tienen. No va a poner pegas, estoy convencido de que no las va a poner. Y entonces lo que haremos será tener que esperar hasta las Navidades y esperemos que no. No, porque hay elecciones el 21 de noviembre en Extremadura. De diciembre es Extremadura. Digo, pero, por ejemplo, Extremadura, que va a llevar como una de las cuestiones centrales, la actual presidenta, va a llevar la rebaja de la ecotasa autonómica que ya da en parte un alivio y un respiro para que haya rentabilidad económica en esa explotación de los próximos años. Esperemos que no se alargue todavía más que eso, es decir, porque al final los propios que van a perjudicar aún más van a ser a los de su partido en Extremadura. Claro, pero aquí la clave de bóveda sigue estando, hablabas de la ecotasa autonómica, aquí la clave de bóveda sigue estando en los draconianos impuestos que le han puesto a las centrales. Sí, pero están dispuestos han dicho que están dispuestos de momento a hacerlo. Que quieren hacerlo, pero el gobierno lo que no está dispuesto es a bajar esos impuestos, y esa es la gran... Bueno, a lo que prepárense, muchos ya lo habrán notado, es en la factura de la luz. Las normas que ha tenido que tomar para intentar evitar el apagón, que muchos ya lo estamos notando en el recibo y otros que lo van a empezar a notar. Son varios millones, 1.500 millones, según nuestro amigo Mafo, llevamos hasta mayo gastados ya en eso, así que imagínense. Bueno, que Chopin es Chopin. Santa Cruz, adiós. Un gustazo, Carmen. Adiós, Luis Fernando Quintero. En la producción hay Apertusa, en los mandos técnicos Víctor San Román. En la tele, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, y al otro lado, ustedes, porque sin ustedes pues no haríamos nada. Espero que anoche lo pasaran muy bien, pero pueden seguir hoy, ¿eh? Pero vamos. Hoy la representación de Don Juan. Tranquilamente. Hoy aquí los Don Juan, maestro, pues venga, los Don Juanes que se pongan en marcha. Páselo muy bien, en todo caso. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Chao. Economía para todos con Carmen Tomás.